Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Dúctor, California, y para nosotros es una gran alegría y un enorme privilegio poder acompañarles en su lectura devocional del día de hoy. Les agradecemos infinitamente que nos concedan este precioso privilegio. Gracias, muchas gracias por suscribirse a nuestro canal, por compartirlo con otras personas y por esos preciosos comentarios que nos hacen llegar y que de alguna manera nos inspiran para poder seguir adelante, además de que nos permiten a nosotros saber desde qué país nos están observando. Nos encantaría que cuando nos pongas un comentario, desde qué país nos estás observando y escuchando, porque eso nos permite conocerte, saber dónde estás y de alguna manera también poder estar orando por tu vida, ¿verdad? Para que Dios siga bendiciéndote y ayudándote en cada momento de tu lectura devocional. Bueno, el día de hoy continuamos en nuestra lectura en el primer libro de los Reyes. Estamos anclados en el capítulo número 15 y el día de hoy vamos a meditar a partir del versículo número 1 hasta el versículo número 8. Le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: ser padres, ser padres. Creo que uno de los grandes privilegios que todo ser humano pueda tener es poder tener la bendición de ser papá o de ser mamá. La paternidad es una gran bendición, pero esta bendición, este privilegio, también de alguna manera nos prescribe una responsabilidad, una gran responsabilidad, ya que de la manera en cómo nosotros vivamos, ya que de la manera en cómo nosotros ejecutemos este hermoso privilegio, de alguna manera vamos a afectar la vida de nuestros hijos. Y creo que es muy, pero muy importante que nosotros reconozcamos la importancia y valoremos el gran privilegio que Dios nos da de poder ser papá, de poder ser mamá. Creo que en este pasaje de la Escritura podemos aprender por lo menos tres enseñanzas que son bastante prácticas para nuestra vida, y creo que de alguna forma podemos tomar el consejo de las historias que estamos leyendo en este precioso libro, el primer libro de los Reyes. Bueno, tres enseñanzas. La primera de ellas yo la encuentro a partir del versículo número 1, 2 y 3 y le he puesto de la siguiente manera: como padres, número 1, somos un ejemplo a seguir. Y creo que eso es muy, pero muy lógico, ¿verdad? Nosotros reconocemos que nuestros hijos de alguna manera van siguiendo nuestros estándares de vida, nuestros valores, la manera en cómo nosotros nos desenvolvemos y reaccionamos ante las circunstancias de la vida. Entonces, deberíamos reconocer este punto y ponerlo muy, pero muy en serio para evitar sencillamente que nosotros primeramente nos apartemos del Señor y también quizás nuestros hijos vayan por rumbos equivocados. Bueno, vamos a tomar la lectura, ¿te parece? Primer versículo 1, 2 y 3 del primer libro de los Reyes, capítulo número 15. Dice así: en el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abiam comenzó a reinar sobre Judá. Reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Maaca, hija de Abisalom. Anduvo en todos los pecados de su padre, que su padre había cometido antes de él. Su corazón no fue perfecto para con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Aquí vemos el ejemplo de la paternidad, ¿verdad? Estamos observando aquí a un hombre llamado Abiam que está tomando el reinado en el sur, en Judá, en este momento. Pero la escritura se nos dice muy abruptamente, muy radicalmente en el versículo número 3, que dice: él anduvo en todos los pecados de su padre, que su padre había cometido, antes de él. Su corazón no fue perfecto para con Jehová. Sabes, este hombre no reinó muchos años en Judá, no hizo mucha labor, sin embargo se le estampa y se le dice que no hizo las cosas correctas, que más bien siguió el ejemplo, la costumbre, la forma, el estilo de vida de su padre. Y sabes, creo que es muy, pero muy importante que nosotros en este devocional del día de hoy, si somos papás, reconozcamos la importancia, la urgencia
de vivir una vida conforme a lo que Dios espera. Nosotros de manera principal, entonces, para que cuando nosotros vivamos esta bendición en nuestra vida personal, lo transmitamos en nuestro matrimonio y también entonces le entreguemos a nuestros hijos un legado maravilloso, una historia maravillosa de bendición sobre bendición. Se nos menciona entonces que este hombre reinó solamente 3 años, pero también curiosamente se nos menciona el nombre de su mamá. Su mamá era Maaca, dice la Biblia, hija de Abisalom. En la versión Dios habla hoy dice hija de Absalón. De alguna manera esta mujer era descendiente de Absalón. De alguna manera entonces esta mujer venía de la descendencia de David también. Por eso vamos a observar que hay una comparativa entre la manera de vivir del papá de Abiam y también la manera de vivir de su ancestro David. Creo que al final de cuentas nosotros podemos aprender aquí algo muy puntual. Es muy, pero muy importante cuidar nuestro ejemplo de vida, cuidar la manera en cómo nos conducimos delante de nuestro Dios, delante de nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestra vida diaria. ¿Sabe por qué? Porque al final de cuentas nuestros hijos suelen repetir las mismas historias que nosotros hemos cometido. Si acertamos y si hemos hecho lo bueno, es muy probable que nuestros hijos de alguna manera vean ese ejemplo y entonces vayan hacia adelante. Pero si cometemos errores sobre errores sobre errores, es muy probable que nuestros hijos también nos van siguiendo nuestros pasos y entonces podemos desviarlos. Vamos a reflexionar muy seriamente la manera en cómo estamos viviendo nuestra vida en relación con nuestros hijos. Hay una segunda enseñanza que yo quiero compartir contigo. Número 2, como padres, número 2, prioricemos la rectitud y la fidelidad. El versículo número 4 y versículo número 5 se nos habla de la rectitud, de la fidelidad, aunque en algún punto también el error que cometió David. Dice el versículo número 4, pero por amor a David, Jehová su Dios le dio una lámpara en Jerusalén, al poner en el trono a su hijo después de él y sostener a Jerusalén, por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová y de ninguna cosa ninguna cosa que le había mandado se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías el Eteo. Me impresiona cómo la gracia de Dios, la misericordia de Dios todavía permea la vida de este hombre después de lo que había hecho David. Por amor a David, el Señor le otorga gracia. Por amor a David, el Señor le otorga misericordia. Y sabes, creo que cuando nosotros priorizamos nuestra vida de rectitud y de fidelidad a Dios, de alguna manera dejamos un precioso legado a nuestros hijos e impactamos sus vidas también. Cuidemos entonces nuestras prioridades. Sabes, aquí se nos menciona ese aspecto donde David había fallado. Aquí entre comillas, entre paréntesis, ¿verdad? Aparece, dice, salvo lo tocante a Urías el Eteo. Una pequeña mancha, una gran mancha más bien en la vida de David que le fue afectando también. ¿Sabes por qué? Porque nuestras fallas y nuestros errores pueden afectar nuestras vidas y también las historias que más adelante van a contar de nosotros. Vamos a cuidar entonces esta parte de nuestra vida. Y hay una tercera y última enseñanza que quiero compartir contigo. Número 3, como padres, aprendamos a manejar los conflictos de forma adecuada. Aquí en el versículo número 6, 7 y 8 se nos dice sencillamente que había guerras entre el reino del norte y el reino del sur, Israel contra Judá durante todo el tiempo. Y sabes, como padres, creo que es muy importante que nosotros de alguna manera estemos conscientes que nuestras decisiones, que nuestras acciones pueden traer armonía o bien pueden traer discordia en nuestra familia. Vamos a cuidar ese aspecto. Dice el versículo número 6, hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días de su vida. Los demás hechos de Abiam y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá, y hubo guerra entre Abiam y Jeroboam. Durmió Abiam con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de Dan. Sabes, creo que tenemos que nosotros entender que podemos dejar un buen legado a nuestros hijos. Vamos a procurar dejar un buen legado a nuestros hijos. Vamos a tratar de alguna manera de aprender a manejar los conflictos de tal manera que podamos nosotros transmitir integridad, amor, sabiduría y que podamos inspirar y bendecir la vida de nuestros hijos. ¡Wow! ¡Qué hermoso devocional en el día de hoy! Donde hemos aprendido por lo menos 3 aspectos importantes del cómo podemos ser padres. Número 1, seamos un ejemplo a seguir. Número 2, prioricemos la rectitud y la fidelidad con Dios. Y número 3,
aprendamos a manejar los conflictos de forma adecuada. Anhelamos que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y nos encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Hasta pronto. Bendiciones.